Arrabal de Triana que mira al puente y a la verita del río con su corriente. Solo al cruzarlo llega a Sevilla y así se enlazan dos maravillas. Yo estoy en el Laito de Sevilla, pero ahora vamos a cruzar a Triana. Ya veréis, amigo. Cochero, ¿qué es lo que está cantando usted? Ah, que me lleva para el Altozano. Pues sí, queridos míos. Estamos en el núcleo del arrabal trianero y de nuevo viajemos en el tiempo, de los lugares más elevados del barrio, de ahí su nombre, Altozano, y de los lugares de mayor importancia, con su castillo, su puente de barca, su muelle que tenía en la orilla y su arte a rabiar. Poquito a poco se fue poblando la plaza de comerciantes, tabernas, posadas y los olleros que principalmente se instalaron en la plaza y en los principios de la calle Pureza, San Jorge y San Jacinto. Tengo que decir, para quien no lo sepa, que los olleros eran los ceramistas alfareros. En fin, que desde aquellos entonces ya se empezó a jugar con el barrio trianero, un poquito con el barro. Estamos en el 1533. Ya en el Altozano figuraba en el primer padrón y fijaos qué curioso, el nombre ha perdurado a través de los tiempos. Se sigue llamando igual 5 siglos después. Eso ya es raro en Sevilla, ¿eh? La gran fortaleza almohade, que después fue el castillo de San Jorge y más tarde sede de la Inquisición, fue construido en ese mismísimo lugar. Y quieras que no, le dio al Altozano una categoría y un caché que se merecía. Dicen que este arrabal tenía un fuerte espíritu religioso y siempre fue testigo del paso de reyes y poderosos. En época árabe, por allí cruzaron las tropas almohades con el cadáver de Yusuf. Ese buen hombre vivió en Sevilla ya por el 1180, más o menos, y fue el que mandó abrir en la muralla el postigo del aceite. También pasó Alfonso X con su ejército cuando entró en guerra con su hermano don Enrique, que según cuenta la historia se había apropiado de la plaza de Niebla. Pasó por allí la marquesa de Denia y ese día mandaron quitar los puestos de la plaza y echaron en el suelo juncia y romero, igualito que en el corpus, y los vecinos pusieron colgaduras en sus balcones. En otra ocasión pasaron por el Altozano Felipe V y Fernando VII cuando entró en Sevilla y les encantaba contemplar las fiestas en el río llena de vida y de color. Según dicen los estudiosos del tema, eso ocurrió así. Y hoy estamos pasando nosotros. Durante muchos años fue como la plaza de Abasto. Tenía un palenque en el centro para vender pan y después alrededor puestecillos de carne, fruta, tocino y de agua. Y siempre al cobijo de unas buenas sombras con toldos de lona y cuerdas. También era el punto de parada de carretas, carruajes y bestias. Y fijaos qué curioso, era allí donde tenían que pagar los derechos reales antes de cruzar a Sevilla. Dice que a veces se formaban tales colas en el puente de barca que tenían que desalojarlo para evitar hundimiento. En el mencionado palenque había una gran cruz a la que todos respetaban y al ser derribado este se lo colocó en la pared del castillo. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la batalla del Altozano o la batalla del puente de Triana? El escenario bélico fue en el Altozano junto al puente de Barca. Sevilla sufría ya 2 años de ocupación francesa, cuando en el verano del 1812 las tropas españolas que llegaban de Huelva consiguieron llegar a Castilleja de la Cuesta. Venían acompañadas de sus aliados británicos y portugueses con la intención de liberar la ciudad y para ello debían cruzar el Guadalquivir por el único sitio posible, el puente de Barca. Este puente de Triana después les sustituyó al cabo de muchísimos siglos. El general francés adivinó sus intenciones y ordenó atrincherar en el Altozano numerosas tropas. Un 27 de agosto y un calor sofocante fue testigo de la batalla y no con poco esfuerzo la ganaron. Tras esta victoria, Sevilla quedó libre al fin de la invasión francesa y gracias a lo sucedido en el Altozano y por la lucha de los sevillanos contra los franceses, Fernando VII otorgó a la ciudad el título de muy heroica. Al cabo del tiempo, ya en 1787, sufrió el Altozano una importante primera reforma, al ser derribada la parte exterior de la muralla del castillo. Este ya estaba abandonado por la Inquisición y se utilizaron los escombros para elevar la plaza
ensanchándose la entrada del puente en unas 10 varas y construyéndose como una especie de habitación para el cuerpo de guardia que vigilaba el paso hacia Sevilla. Supongo que allí sería donde habría que pagar los derechos reales para cruzar el puente. Años después ocurrió otra reforma, y es cuando comenzó la demolición del castillo y la construcción del mercado de Triana, que ocuparía gran parte del solar de la antigua sede de la Inquisición. Ya en el siglo XIX, el nivel del Altozano tuvo que elevarse de nuevo para recibir la rampa que bajaba del tablero del nuevo puente. Este puente de Triana de la actualidad, aquí la tenemos en foto fija. Y tuvieron que echar abajo unas bonitas casas porticadas para hacer sitio. Os cuento 2 casos ocurridos en ese lugar, los 2 con tintes cofrades. Un año, cuando hacían la estación de penitencia, se dirigían hacia Santa Ana. Al pasar por allí, la entonces hermandad trianera del Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación, llamada la Palomita de Triana, el crucificado cayó del paso y se hizo trizas sobre el suelo. Los restos del Señor lo llevaron a su capillo y la Virgen siguió su recorrido hasta la parroquia. Como sabéis, esta hermandad se trasladó a San Benito en Sevilla, pero sus comienzos fueron trianeros. Y otro año sucedió que la hermandad de la O, que tenía desavenencia con los clérigos de Santa Ana, se negó a hacer la estación de penitencia allí, a aquella parroquia, así que sin decir nada a nadie, cruzaron por primera vez el puente de barcas hacia la orilla sevillana. Lo hicieron de madrugada y con mucho sigilo. Solo lo vieron algunos vecinos del Altozano y se vieron hacer la estación de penitencia, la vinieron a hacer a Sevilla. Ay, amigos míos, en la catedral llegaron y allí le recibieron con las puertas abiertas. Y quedó fijada esa costumbre. Todas las hermandades, y ya incluidas las trianeras, tendrían que llegar hasta la catedral hispalense en su recorrido de la carrera oficial. Hemos llegado al siglo XXI y esa costumbre aún perdura.